¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bien, estamos todos, creo. Bueno, vamos. Resonancia. Habíamos quedado en resonancia de columna lumbar, ¿sí? Ya habían quedado afuera Afuera no, habíamos dado por sabido lo del imán, lo de los protones que bailan, y habíamos hablado de la columna lumbar, que en general todas las columnas se estudian de la misma manera, con 3 cortes sagitales, uno axial y uno coronal. Esos cortes nosotros, aparte de diferentes planos, teníamos en resonancia como diferentes herramientas, ¿no? Que nosotros denominábamos secuencias. Esas secuencias eran el T1, el T2 en columna lumbar y también el STIR, que era una secuencia con supresión grasa, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el T1, el líquido era hipointenso y la grasa hiper. El T2 es hiper, líquido blanco y la grasa blanca. Y en el STIR, el líquido era hiperintenso y la grasa gris oscura, ¿sí? Entonces, a través de estas 3 herramientas, si nosotros las hacemos en el mismo plano, con la misma geometría, o sea que todos los cortes pasen por el mismo lugar, nos daba como para poder comparar, ¿sí? Y utilizar estas 3 herramientas. Eso es lo que hacíamos en la columna lumbar, que hacíamos los 3 sagitales. Sagital T2, T1 STIR, ¿sí? Axial T2 y un coronal. Ahora bien, a esto yo le puedo agregar el contraste endovenoso, que es otra herramienta más que nosotros tenemos. Recuerden ustedes que el contraste endovenoso solo nosotros lo vemos en el T1. O sea que significa que después de hacer los 3 sagitales, el coronal y el axial, vamos a inyectar a ese paciente y vamos a repetir los planos que sean necesarios en T1. ¿Sí? Ese T1, aparte, nosotros le suprimíamos la grasa. Entonces, lo único hiperintenso o blanco que vamos a ver en la imagen va a ser el contraste endovenoso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo utilizamos nosotros el contraste endovenoso? Y el contraste endovenoso nosotros lo utilizamos cuando vamos a querer ver algo tumoral, ¿sí? O algo infeccioso. Por lo tanto, para controles de cirugía, si sospechamos, si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes oncológicos, si se sospecha alguna lisitis, ¿sí? En esos casos es importante hacer el contraste. Pero aparte de ser importante, es el que nos da, digamos, el diagnóstico, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener en una metástasis un aplastamiento vertebral, ¿sí? Y yo lo veo en las secuencias como un aplastamiento vertebral. Ahora bien, cuando yo le ingreso o le inyecto el contraste, ¿sí? La metástasis se me va a incendiar, me va a captar mucho contraste y el aplastamiento no. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo decir de que eso es un aplastamiento por una metástasis. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, bueno, vamos a llevar esto a las imágenes. Vamos a ver acá. Profe, Sí. ¿puede repetir cómo se venían las estructuras en el STIR? Bien, ahora lo vamos a ver en imágenes. Un segundo. ¿Lo ven ahí? Bien. Acá lo que tenemos, chicos, son 3 secuencias, ¿sí? T2, STIR y T1. Bien. Esto que yo estoy moviendo acá, ¿sí? Es un T2, donde vemos
la grasa hiper y el líquido hiper, ¿sí? Esto que tenemos acá es un estir, donde vemos el líquido hiper y la grasa gris oscura, y en el T1 donde vemos el líquido hipointenso y la grasa hiperintensa, ¿sí? No sé quién me preguntaba ahí por el estir. Fíjense que acá lo que vamos a ver es muy similar al T2, pero hay supresión grasa. Y fíjense cómo nos cambia todo. Nos cambia la parte de la grasa, pero no solo la parte de la grasa, sino fíjense los cuerpos vertebrales, como se ven, muchos más grises, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque dentro de los cuerpos vertebrales yo también tengo una conformación grasa, ¿sí? Entonces, para que quede claro, T2, estir y T1, ¿sí? Ahora bien, un disco intervertebral, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo L5, S1, 4, 3, 2, 1, 12, ¿sí? Un disco intervertebral sano es esto, donde vemos bien la arquitectura, ¿sí? Ovalada, hiperintensa, con un centro más hipointenso, ¿sí? Que tiene espacio en anterior y en posterior. Ya este disco intervertebral está perdiendo su arquitectura, ¿sí? Fíjense que se está haciendo más alargado, ya el núcleo no lo veo tan fácil y está queriendo como protruir para posterior. Mantiene su hidratación, ¿sí? Cuando pasamos a este disco intervertebral, ya la hidratación de este disco no es la adecuada, ¿sí? Está perdiendo su arquitectura y está protruyendo hacia posterior. También protruye hacia anterior, ¿sí? Tiene una hernia discal chiquita hacia anterior y una hacia posterior. Las anteriores, no se habla mucho de las hernias de disco anteriores porque no duelen, ¿sí? La que sí molesta es esta porque nos va a agarrar todas las raíces nerviosas, inclusive si es muy grande, nos va a estrechar el canal lumbar, ¿sí? Acá tengo el otro disco intervertebral que tiene una arquitectura relativamente conservada, una hidratación conservada. Me encuentro con este disco intervertebral, ¿sí? Que prácticamente perdió toda su arquitectura, prácticamente no lo vemos, con es bien hiperdenso, pero a su vez tiene una hiperdensidad los cuerpos vertebrales, tanto L5 como S1, ¿sí? Acá en T1 se ve menos, ¿tá? Y en T2 se ve menos, pero el estir, que siempre decimos que es muy, muy buchón, ¿sí? Lo vemos. Ahora bien, ¿qué puede estar pasando acá? Porque evidentemente esto tiene que ver con un edema, ¿no? Con algo relativo al líquido, porque si no brilla en T1, brilla en T2, brilla en T2 y brilla en estir, significa que no es grasa, porque si no acá no tendría que brillar en el estir, ¿sí? Y está relacionado con el líquido. Podemos decir de que estos dos cuerpos vertebrales están con un edema óseo. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, si yo a esto le agrego que este paciente no tuvo traumatismo y que está muy dolorido, ¿sí? Y a su vez que tiene un análisis donde tiene los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? ¿Cómo hago o qué otra herramienta yo tengo acá? Tengo el contraste endovenoso, que lo vamos a poner. ¿En qué secuencia se veía el contraste endovenoso? T1. Eso. ¿Y cómo era ese T1? ¿Qué más tenía? Grasa hiperdensa, hiperintensa. El T1 tiene la grasa hiperintensa, pero cuando hacíamos el contraste le suprimíamos la grasa también, ¿sí? Hacíamos un T1 con supresión grasa, más contraste. ¿Qué es esto?
¿Sí? Fíjate la diferencia entre este T1 y este T1. Este no tiene saturación grasa, este sí tiene saturación grasa. Y todo lo que brilla acá es contraste endovenoso. Fíjense cómo está la entrada, ¿sí?, de los vasos en los cuerpos vertebrales, que acá no la veo, en realidad la veo ahí y ahí, ¿sí? Y veo una captación de contraste a nivel del disco intervertebral, L5-S1, con captación también de contraste de los cuerpos vertebrales, más de L5 que S1. Esta es una imagen típica de una discitis, ¿sí?, de una infección del disco intervertebral. Fíjense que acá utilicé todas mis herramientas, o la mayoría de mis herramientas, ¿sí?, por lo menos las que quiero que conozcan ustedes. Usé mis 3 secuencias, T1, T2, STIR, y usé el contraste, ¿sí? Aparte, si yo miro esto bien de derecha a izquierda, me encuentro con esto, con esta rarefacción acá, como una captación también de contraste, porque es algo hiperdenso. Vamos a evaluarla acá si en STIR está. También está en STIR, ¿ven? Que también está en STIR. Y si la buscamos acá, también está en STIR, ¿sí? Ahora bien, ¿les llama algo la atención de esto? Esto que está acá, pareciera que tuviese como una abertura, que esto sale a posterior, ¿no? Miren, miren ahí, este es el celular subcutáneo. Este paciente es un postquirúrgico. Este paciente está operado acá. Acá está operado y se ve el trayecto. Pero ¿qué pasó? Se infectó, ¿sí? Tiene una infección en el disco, ¿sí? Y no solo en el disco, sino que también en las partes blandas, ¿sí?, de la parte posterior, en los paravertebrales. Si yo a esto le agrego un axial, a ver si puedo poner esto así. Esto es un T2, fíjense, esto es un T2, fíjense la rarefacción que tiene acá, el absceso que tiene acá. Esto es un T2 y esto es un T1 con supresión grasa. Fíjense cómo capta contraste toda la infección, ¿sí?, y todo el absceso que tiene acá. Ahí está la entrada de la cirugía. ¿Me siguen, chicos? Esto que vimos acá es una infección. Es una infección del disco llamada discitis y en este caso es porque es un postquirúrgico, ¿sí? Ahora bien, ya que estamos acá, vamos a aprovechar a evaluar. A ver si puedo. Voy a hacer una prueba, déjenme un segundito. Un segundito que voy a hacer una prueba. A ver si puedo. Un segundo. Mi película ahora está empezando 2 millones. ¿Qué? Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente que a nosotros nos va a gustar bastante. Porque ¿qué es eso? ¿Se acaba de ver un maletín en el sedal? ¿Qué pasa? Porque hay un maletín en el sedal y porque tiene el logo puesto en medio. Me parece demasiado raro. Y espérate, hay una carta aquí arriba. ¿Por qué no?
¿Pueden ver ahí o ven chiquito, chicos? ¿Se ve chiquito? Sí, como si fuera el teléfono, digamos. Es el teléfono, pero quiero ver si... A ver. Y así fue como comenzó mi gran aventura. Un equipo que un avión que me llevaba cerca de la ubicación que me habían mandado, a ver si allí conseguía más información sobre lo que había pasado. Bueno, vamos a tener que esperar entonces. Porque necesito un tiempo entre un paciente y otro para poder... Pensé que lo íbamos a poder ver con el teléfono. Bueno, no se ve nada. Si lo paso ahí no se ve nada, ¿no? Se ve muy chiquito, profe. Así va a ser el examen después, ¿eh? Profe, y si de última probás dar vuelta al celu, capaz rotarlo, capaz ahí se agranda, no sé. A ver. El que sabe, sabe. ¿Cómo es tu apellido? ¿Tenés un puntito más? No. Me robó la idea a mí, el punto. Ah, pero vos vergonzosa no hablás. Claro, me mandó. Está. Ey, si salía mal. Bueno, fíjense, este es otro paciente donde vamos a ver acá un T2, pero fíjense los discos intervertebrales acá. Fíjense que estos están normales, ¿los ven? Para que yo no estoy. Fíjense que no tengo puntero. Fíjense que L5, L4, L3, esos discos intervertebrales están negros, ¿sí? Perdieron su hidratación, pero L2, L1 se encuentran bien. A ver. Ahí va. Fíjense, el disco vertebral L1, L2, L2, L3 son normales, con una hidratación normal, no están protruyendo para posterior. En cambio, L2, L3 ya hay una pérdida de hidratación. Fíjense que el disco está negro, ¿sí? ¿Qué secuencia es esta? Vamos, Adri, Colichelli, a ver, ¿qué secuencia es? Mi compañero lo va a decir. Bueno, tenemos para mí este 2. Para vos este 2, bien. Porque tenemos hiperdenso, digamos, la grasa y bueno, líquido. 2-0, Manuel. Vamos. Sí. Escuchen, fíjense, L2, L3 está más hipointenso, con una pequeña protrusión hacia posterior, ¿sí? Ahora, cuando voy a L4, L5, me encuentro con una gran protrusión, ¿sí? Que está obstruyendo más del 50% de la luz del canal medular, ¿sí? En cambio, L5S1 tuvo una pérdida de la arquitectura, ¿sí? Inclusive está como más flaco, por decirlo de alguna manera, ese disco intervertebral, y tiene una protrusión también a posterior, pero más leve que L4, L5. ¿Sí? ¿Ven esa linita que hay como que comunica entre un disco vertebral a otro? ¿Sí? Que es como un hilo, ¿sí? Eso es el ligamento común posterior. Ese ligamento está entre el disco, ¿sí? Y el canal medular. Normalmente no se tiene que ver. Cuando nosotros empezamos a ver eso, es porque hay una protrusión, es porque el disco está empujando hacia el canal. ¿Ok? ¿Todos entienden eso? Profe, ¿podría repetir? O sea, cuando nosotros vemos eso, ¿qué quiere decir? Que el disco intervertebral está empujando para posterior. Ahora cuando yo presente de nuevo con la compu, te lo muestro. Haceme acordar. Bien. Ahora, ¿esta qué secuencia es, Adri?
Pensá. ¿Cómo está el líquido? ¿Cómo está la grasa? La grasa parece suprimida y el líquido hiper intenso podría ser un STIR. Es un STIR, ¿sí? Es un STIR, un sagital en STIR. Y fíjense que los discos intervertebrales están similares que en el T2, ¿sí? A ver si yo puedo hacer... Ahí está. Ahora... Ahí va. Tengo STIR de un lado. Ahí va. STIR de un lado y T2 del otro. ¿Me siguen? Ahí está la diferencia, chicos. ¿Sí? En esto no se pueden confundir. Fíjense cómo está bien, bien hiperintenso la grasa. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Bien. Inclusive los discos, los cuerpos vertebrales también están más hipointensos. ¿Sí? Ahora bien, pero también lo que tenemos es el T1, que es este, que el líquido está hipointenso. Grasa hiperintensa, líquido hipointenso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver en axial. Vamos a hacer ahí, vamos a hacer ahí. Profe, los que acabaste de mostrar son T1 y STIR. Eso es un T1 y eso es un STIR. ¿Vale? Genial. Bien. Vamos a ver ahora el axial T2. ¿Se acuerda que los axiales van bien paralelos al disco intervertebral? ¿Sí? Esto es L5, S1 y voy a ir subiendo. Recuerden y memoricen cómo era la imagen. L5, S1 una protrusión chiquita, L4, L5 una protrusión gigante y L3, L4 una protrusión chiquita. ¿Vale? Ahí vamos. Ahí vengo subiendo. ¿Sí? Ahí estoy con una protrusión chiquita lateralizada hacia la izquierda. ¿La ven? ¿Sí? La luz, fíjense el canal medular. ¿Ven? Fíjense que a la derecha yo tengo un espacio, pero a la izquierda no. Está protruyendo un poquito hacia la izquierda, medial hacia la izquierda. Seguimos. Seguimos. Bien, fíjense ahí, al lado del canal. Empiezo a ver una imagen redondeada hipointensa, ¿sí? Esa es de la misma intensidad que el disco. Sigámosla, sigámosla. Fíjense que ese puntito que está a la izquierda de esa imagen son todas raíces nerviosas. De ese lado, y donde está esa imagen, también va la raíz nerviosa del lado izquierdo. O sea que ese paciente, digamos, está con un compromiso de la raíz izquierda. ¿Ah? Seguimos, y ahí sí nos encontramos con todo, prácticamente todo el canal con el disco intervertebral, bien hipointenso, ¿sí? Más lateralizado hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Todos lo ven a eso? Ay, profe, yo no me doy cuenta, perdón. Emilia, a ver. Estás problema, Emilia. Emilia, vos seguí la parte redonda, bien hiperintensa que está en el medio. ¿La tenés? Sí. Eso. ¿Bien? Ahora bien, fíjate que ahí vamos a empezar a subir y vamos a empezar a ver primero esa imagen. Eso no es normal.
Y eso está lateralizado hacia la izquierda, ¿sí? La derecha es el otro lado. Ahora igual cuando lo vemos con la compu de nuevo lo vamos a ver perfecto. Fíjate que ahora prácticamente desapareció eso redondo y ahí apareció un poquitito abajo. Todo eso es la hernia de disco. Seguimos. Vamos a ir al disco de arriba, que tiene, ahora ese disco está un poco lateralizado hacia la derecha, ¿se dan cuenta? La parte redondita del canal medular, bien hiperintenso, ¿sí? Eso que yo veo como puntitos dentro del canal, son las raíces nerviosas. ¿Ah? Bien. Y esto está normal. Fíjense cómo está acá el canal medular. Está impecable, bien redondito. ¿Sí? Cuando vamos al disco, eso es un disco, está impecable, está bien, bien redondito. Fíjense eso redondito con respecto a esto. ¿Eh? Se pierde esa hiperintensidad y hay algo negro que está metido ahí adentro. ¿Sí? Bien. Profe, una duda. Sí. Entonces, siempre que vamos, digamos, una hipointensidad a nivel del canal medular hacia normal, ¿sospechamos de hernia de disco o son muchas posibles patologías que pueden presentarse de esa forma? No, o sea, la más común es la hernia de disco. Inclusive, vos lo que tenés que ver en ese caso es cómo está el disco, tanto superior como inferior. ¿Sí? ¿Cómo está ese disco? ¿Está bien? ¿O está, digamos, perdió la arquitectura, le falta un pedazo? O sea, ahí tenemos que evaluar eso, ¿sí? Pero esto es bien clásico, ¿sí? Ustedes no se dieron cuenta, pero yo les voy a mostrar ahora, que ya son unos hackers en esto. Fíjense que la hernia acá de disco, fíjense L4, L5, gigante. Ahora, fíjense que abajo de esa hernia hay un puntito negro. ¿Lo ven? Eso es un pedazo de disco que se extruyó, se rompió y cayó caudal. ¿Sí? ¿Qué es esto que vemos acá en el axial? Fíjense, primero voy a ver un puntito. Eso, ese es el pedacito de disco que se cortó y se fue para caudal. Después en el próximo, ahí, después ya veo el disco gigante. ¿Sí? Eso es una hernia de disco extruida, migrada, caudal. Bien. Déjenme ver ahora. Bien. Veamos, a ver. Voy a dejar de presentar acá.
fíjense acá, chicos, esto es un T2. Fíjense, por lo que vos me preguntabas hoy, de la imagen, fíjense cómo este disco perdió su arquitectura y está protruyendo hacia posterior, ¿sí? ¿Sí? Tiene una hernia de disco que a su vez de protruir hacia posterior está buscando caudal, ¿sí? Está con una extrusión caudal, una migración caudal de la hernia. A veces puede ser cefálico, lo más habitual es que sea caudal, ¿sí? Y acá hay un montón de hernias. A ver. Ese código 23. Código 23. Bien. Fíjense, esto es lo que yo les decía hoy, ¿ven? Esto es un disco intervertebral. Esto es un disco intervertebral, perdón, esto es un canal medular. Y fíjense que de este lado, todos esos puntitos son raíces nerviosas. Esto es un pedazo de disco que se está metiendo en el lado derecho del paciente, ¿sí? Algo similar a esto, ¿ven? Ahora, las hernias de disco, ¿se acuerdan como yo le dije el otro día? Pueden ser de extraforaminales, por afuera, esto sería el foramen, este agujero sería el foramen, por afuera del foramen, en el foramen o dentro del canal, ¿sí? Pero dentro del canal pueden ser mediales o lateralizadas hacia la izquierda o lateralizadas hacia a la derecha. Acá, por ejemplo, tenemos una protrusión discal, una hernia discal, ¿sí? Fíjense que de este lado tengo una raíz acá, también está acá. Seguramente que está apretada. Pero fíjense este disco. Esto tiene que ser bien redondo como veíamos hoy. Y el disco se está metiendo a posterior con predominio hacia el lado derecho. Profe, perdón. Sí. ¿No le podría hacer zoom a la imagen? Porque la verdad que no se ve mucho. Bueno, ahí vamos. Confío en sus ojos jóvenes. Ahí va, ¿ven? ¿La ven ahí mejor? Eso es una hernia de disco en un corte axial, en un corte T2, ¿sí? Acá tenemos la típica hernia de disco. Esto que yo les decía acá, que vemos acá, es el ligamento común posterior. Ese ligamento va de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Ahora bien, cuando tengo algo que lo protruye, que lo mueve, lo empiezo a ver. Si no, no lo veo. Acá tenemos otra hernia de disco. Acá hay otra. A ver. Uf, esto no, esto es. Sí, de hecho, lo estoy viendo por ahí. Sí, sí. ¿Qué me dices? Menos mal, pero ¿sabéis un poco más dónde puede llegar a estar? Sí, yo sí sé dónde está. Tiene que ir todo recto, girar a la derecha y ahí la encuentra. ¿Sí? Ah, vale, pues muchas gracias, me voy. Adiós. Venga, vale, suerte. Vale, se supone que Miren, aquí. Ah, mira, ahí está. acá tengo otra, ¿sí? Un corte medial, un sagital T2. ¿Ah? Fíjense, estos discos intervertebrales están bien. Ahora, este disco intervertebral y este disco intervertebral no son normales. Están los dos deshidratados, con la diferencia de que este perdió la arquitectura y está protruyendo hacia posterior, provocando una disminución de la mitad de la luz del canal medular. ¿Sí? Fíjense, en esta que vimos hoy, que tenía una disitis, vamos a usar, porque también tiene una hernia de disco acá, ¿la ven?
¿Mm? Yo tengo acá 5, 4, 3, 2, 1. Entre 3 y 2 tengo una protrusión discal acá. ¿Sí? Ahora bien, cuando el señor lo estudió, le hizo los cortes axiales, ¿sí? Esto está visto acá. Voy subiendo. L4, L5. Ahí tiene que venir. Así que oficialmente no me lo puedo creer que hayamos conseguido completar el maletín al 100%. Después de tanto tiempo, completamos el logo de Donestal. Fíjense, esto que tengo acá, ¿lo ven? Es la raíz nerviosa del lado izquierdo. Este es el canal medular. Y acá el disco está provocando una hernia. Esta está disminuyendo. Se lo escucha cortado. Por el foramen y por fuera del foramen. ¿Lo ven ahí? Que no hay espacio, que acá sí hay espacio. Profe, se lo está escuchando Todo entrecortado. se ve hiperintenso, es la. Hay espacio para que esta raíz salga. Esta raíz salga, no hay. Profe, se lo escuchó cortado todo lo que dijo. Bien, perfecto. Un segundo. Ahí se escucha mejor. Ahora sí. Sí. Bien. Escuchen. Les decía lo siguiente. Esto que está acá es la salida de una raíz nerviosa. ¿Sí? Fíjense que acá hay un espacio. Yo tengo grasa alrededor de la raíz nerviosa, pero cuando voy a ver la del contralateral, me encuentro que este disco, ¿sí?, está metido en el foramen y un poco por fuera del foramen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la raíz está por arriba acá. Esto es una protrusión, ¿sí?, o una hernia de disco foraminal. Esto es foraminal, no está dentro del canal, sino que está en el foramen. Si yo vengo y estudio acá, y lo veo, acá, fíjense, como esto es lo normal, fíjense cómo este se está metiendo para acá, y está tirando esta raíz para arriba. Fíjense, mirá cómo la está tirando para arriba, ahí, ¿la ven? Esto es un espacio normal, y esto la está apretando. La está apretando. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahí está la raíz, ¿sí? Debería estar acá la raíz, pero el disco la está tirando para arriba, y ahí recién la veo ahí. ¿Ah? Bien. Veamos ahora un poco de lo que son las metástasis, ¿sí? Tenía un paciente para mostrarles, pero no me deja.
Igual van a haber casos con Fernando el jueves. Bien. Bueno, acá para ver la metástasis, chicos, lo ideal de todo esto es usar el contraste endovenoso, ¿sí? Si bien, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que ese paciente, eso es importante, la metástasis no solo afecta al cuerpo, sino que corre por la lámina y afecta toda la columna, ¿sí? O sea que lo puedo encontrar en el cuerpo, pero también puedo encontrar la lámina, las transversas o las espinosas también involucradas dentro de la metástasis. He buscado... Está la imagen. Profe, después, si no te molesta, tipo que quedas un ratito, Sí. me encantaría que nos digas, ponerle cómo te gustaría que le escribamos una acreditación, por ejemplo, a la que mostraste anterior, si no te molesta. Sí, no hay problema. Fíjense, acá lo que tengo, ¿sí? Esta secuencia es un T2, esta secuencia es un STIR, y esta secuencia, perdón chicos, esto es un T1, esto es Profe. un STIR. Sí. ¿Podrías ir diciendo si es la imagen A, B o C? Porque yo no veo el cursor. Ah, bien. En la imagen A nos encontramos con el T1, en la imagen B con el STIR, y en la imagen C lo que vamos a ver va a ser un T1 con supresión grasa con contraste endovenoso. ¿Sí? Yo les decía, el contraste nosotros lo necesitamos para hacer el diagnóstico de algo tumoral o algo infeccioso. Porque, por ejemplo, si ustedes me muestran, bueno, en realidad esta imagen tiene una lesión acá de partes blandas posterior, ¿no? Pero supongamos que no tenga esta lesión de partes blandas, que tenga solamente esto y esto, eso también se puede ver como si fuese un aplastamiento vertebral, ¿sí? El paciente tuvo un traumatismo, cayó parado, esta vértebra sufrió más de lo habitual, más de lo que se lo banca, y lo que se provoca es un aplastamiento, ¿sí?, del cuerpo vertebral, con un edema tanto en T1 como en STIR, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago yo el diagnóstico diferencial con la metástasis? ¿Sí? Con el contraste. Si yo hago contraste y realza contraste, significa de que eso es algo tumoral o que ese aplastamiento es patológico, ¿sí? No traumático. Y que no, por ejemplo, no es un aplastamiento de osteoporosis, ¿sí? Eso es porque hay algo tumoral, primario, secundario, como quieran, pero es algo tumoral, ¿sí? Entonces, acá yo tengo el T1, tengo el STIR y tengo el T1 con GADO, con supresión grasa. Fíjense, yo acá veo la imagen en T1, hipointenso este cuerpo vertebral. Recuerden que todo se ve hiperintenso en los cuerpos porque tienen grasa, ¿sí? Ahora, este lo veo hipointenso. Cuando hago el STIR, lo veo hiperintenso, heterogéneo y hiperintenso. Y a su vez veo una formación de partes blandas posterior, ¿sí?, en relación con el cuerpo vertebral, en este caso D7. ¿Sí? Cuando hago el T1, tengo un realce, ¿sí?, de contraste importante, no solo en el cuerpo vertebral, sino que en esa imagen de partes blandas que yo veía retrolumbar o paravertebral, ¿sí?, en relación a dorsal 7. Cuando le hago, ¿sí?, el contraste, fíjense cómo acá realza, ¿sí? Fíjense, este es un músculo normal y acá hay una imagen ahí de partes blandas que inclusive se mete por posterior, ¿sí?, y lateral se está metiendo al canal medular. ¿Sí? Esto es algo bien tumoral, un ejemplo bien tumoral, ¿sí?
¿Cómo me gustaría a mí que me describan esta imagen? Yendo a la consulta del compañero. Entonces, si yo les presento esta imagen, ustedes me deberían decir que en la imagen se ve una resonancia de columna total en los cortes A, B y C, en el plano sagital, donde A es un T1, B un STIR, y C un T1 con contraste con supresión grasa. Vemos una pérdida de arquitectura del cuerpo vertebral dorsal 7, porque si lo cuento me da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? En donde se ve hipointenso en T1, hiperintenso en T2, ¿sí? Y con un importante realce de contraste en T1, ¿sí? Cuando evalúo los cortes axiales, veo que hay, acá también se ve, ¿ven? Que se mete tanto de anterior como de posterior, ¿sí? Veo un compromiso, ¿sí? Del canal medular por la lesión, ¿sí? Esa lesión protruye el canal medular tanto en su parte anterior como posterior, lo que podría corresponder a un proceso tumoral, ¿sí? Para saber si esto es una metástasis o un tumor hay que hacer una biopsia, por más que se tengan antecedentes y todo, hay que hacer una biopsia. Ahora, fíjense, ya que estamos acá chusmeando, fíjense que estos discos intervertebrales cómo están modificados, ¿sí? Este ha perdido la hidratación y su forma, ¿sí? No protruye a posterior mucho, pero lo ha perdido. Fíjense, este está protruyendo a posterior, donde empezamos a ver el ligamento común posterior. Bien, a ver si hay otro ejemplo. Esto es bien típico también, ¿sí? Fíjense, acá el único cuerpo vertebral sano es este, L4. Todos los demás, ¿sí? Están metastásicos. Esto es un T2, esto es un T1 y esto es un T2. Las lesiones en T2 se ven hiperintensas y en T1 se ven hipointensas, ¿sí? Lesión ahí, lesión ahí, lesión. ¿Mm? Esto es bien, si yo le hago contraste y le hago un T1 con supresión grasa, todo lo que está hipointenso acá se va a encender con contraste, ¿sí? Se va a poner hiperintenso. ¿Ah? Profe, una duda. Sí. Al momento de la acreditación, supongamos que tengamos una metástasis, si no tenemos una imagen con contraste endovenoso, tipo T1 con contraste, no podemos afirmar que hay metástasis, o sea, no es posible si no tenemos el contraste. No lo podés afirmar, no lo podés afirmar, pero lo podés describir. Yo acá, por ejemplo, podría decir, en las imágenes A y B, la imagen A es una resonancia de columna lumbar en un plano sagital en secuencia T2, mientras que la B es en secuencia T1, ¿sí? En donde nos encontramos los cuerpos vertebrales heterogéneos, ¿sí? Con una hipodensidad de los cuerpos vertebrales L2, L3, los vas contando y los vas describiendo, ¿sí? Acá hay un compromiso del muro posterior, ¿sí? Fíjense que acá esto se está metiendo al muro posterior, pero siguiendo con la descripción, donde se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2, que podría corresponder a metástasis óseas, ¿sí? Podemos decir que en este caso hay un compromiso, ¿sí? Del canal medular a nivel de la vértebra L5. ¿Ah? Ok. Profe, Sí. consulto Sí. por ahí para saber bien. ¿Van a haber ciertas patologías para describir más precisamente?
metástasis o Sí. puede ser Se cortó todo lo que me está saber en qué diciendo. centrarme? Las patologías que vamos a manejar van a ser metástasis, ¿sí? Hernias de disco, discitis y algún aplastamiento lumbar, ¿sí? Si ustedes en algún momento hay un aplastamiento vertebral, ¿no? Y yo no les pongo a ustedes una secuencia con contraste, ustedes pueden describir ese aplastamiento vertebral, ¿sí? Y me pueden decir que puede llegar a corresponder a un aplastamiento vertebral patológico. ¿Significaría eso que sea algo tumoral? ¿Me explico? ¿Sí? Puede haber un aplastamiento del cuerpo vertebral, ¿sí? A ver si me da rapidito y lo vemos. Bien. Fíjense, esto que está acá es un aplastamiento vertebral. Un aplastamiento del cuerpo. ¿Ven? ¿Lo ven? Se ven perfectos todos los cuerpos y hay un aplastamiento vertebral. Ahora bien, si yo no les pongo a ustedes una secuencia con contraste, ustedes no pueden saber si este aplastamiento es tumoral o no es tumoral. Acá lo que hay que describir es que hay un aplastamiento que de 12 tiene como una forma de cuña, que está hipodenso el cuerpo vertebral, ¿sí? En secuencia T1, esta secuencia es un T1. Chicos, seguimos con la clase hasta que corte. Esta secuencia es 1. No me la deje ver. ¿Sí? Esta secuencia es T1, líquido intenso, grasa hiperintensa. ¿Sí? Con el cuerpo vertebral, en este caso es de 12, 5, 4, 3, 2, 1, 12. ¿Sí? El dios se encuentra en forma de cuña, sin saber cuál origen. ¿Explicó? Tampoco, lo bueno de esto es que no tiene compromiso del muro posterior. Esto se fue a posterior. Eso es muy importante, de los medular. Fíjense, acá tenemos un aplastamiento vertebral, ¿sí? Pero solamente podemos describir esta imagen. Se ve el cuerpo vertebral, estos 2, 3, 4, 5, 6, cervical 6 en secuencia sagital T2 de columna cervical, ¿sí? En donde vemos un aplastamiento, una fractura del cuerpo vertebral C6 con compromiso del muro posterior, ¿sí? Que está invadiendo de forma leve el muro posterior o está en contacto con la médula espinal. Fíjense que acá hay líquido cefalorraquídeo, no está en contacto directo y acá sí ya está en contacto con la médula y le está provocando una impronta a esa médula, ¿sí? Esto es quirúrgico. Y acá tengo un aplastamiento de 5, 4, 3, 2, ¿sí? De L2, ¿sí? Con una fractura, con compromiso del muro posterior, ¿sí? Acá también, esta está un poco deformada, esta está un poco deformada, probablemente, ¿sí? Esto sea algo, alguna persona que tiene osteoporosis, que tuvo un golpe o cayó sentada muchas veces y pasa esto, ¿sí? Es una columna lumbar, secuencia T2, ¿sí? En un plano sagital.
realmente. Si no hubiera salido científico, estaría enfadado. Bien. No es normal, pero al menos nos ha faltado algo. Y veo por último, estas cositas de tipo que tenemos un poco más, es que consigo 100 drops por esta zona, me viene genial, y estos últimos drops va a ser especial y especial. Es que no voy ni a hacer hype. Bueno, 20 libros, y esto más, y el último tema, y luego, perfecto, Bien. el último drop, vamos a hacer. Último especial, otra vez, madre de Dios, que van a mirar de oro estas chinas, chaval. Esto tiene que estar cambiado 100%, pero bueno, no te lo crítico. Pero realmente yo voy a dejar el vídeo por aquí, viendo las chinas. Bueno, chicos, dos cosas. La primera es que no falten al de expertos, porque ahí va a haber casos, ¿sí? Casos de discitis, casos de fractura, de aplastamientos, casos de metástasis, ¿sí? Y hernias de disco, por supuesto. ¿Ah? Y lo mismo le dije al grupo anterior, si alguno de ustedes o algunos de ustedes no